Año 1940. Con los nazis pisándole los talones a causa de su origen judío, Walter Benjamin, uno de los mayores talentos filosóficos de Europa, se suicida en la frontera de España con Francia. Uno de sus mejores amigos y compañero en el Instituto de Estudios Sociales de Frankfurt, Theodor Adorno, declararía al enterarse de la fatal noticia: Benjamin se mató después de haber sido salvado, porque ya había sido nombrado miembro permanente del instituto, y él lo sabía. Él tenía más que suficientes fondos para su viaje, y sabía que podía contar con nosotros respecto a lo material. ¿Por qué Walter Benjamin prefirió matarse que viajar a Estados Unidos con sus compañeros? Qué extraño, ¿no? ¿Fue acaso un romántico que quiso hundirse con el barco? La realidad es que nunca pudo coger barco alguno, ya que Max Horkheimer, director del centro, le retiró el estipendio mensual del cual dependía económicamente y le negó ese pasaje en transatlántico que le habría salvado la vida. A la vez que rehusaba de transferir los $200 del billete, Horkheimer, por segunda vez en 8 meses, ponía a salvo en una cuenta personal $50.000, el equivalente hoy en día a poco más de $1 millón. Adorno, que se mostraba compungido por el trágico final de su compañero, decía de él en privado que era un salvaje bolchevique. Ninguno movió un dedo para salvarle. Ninguno. Esto no es una historia de corrupción y paulatina podredumbre, sino de un grupo de visionarios ya podridos de antemano, dispuestos a cualquier cosa para mantener su tren de vida. Hoy traemos la Escuela de Frankfurt. ¿De quién hablamos cuando hablamos de la Escuela de Frankfurt? Los orígenes del Instituto de Estudios Sociales. Corre el año 1922. Lucio Félix José Weil, un joven argentino de origen judío-alemán, financia la primera semana de trabajo marxista en la ciudad de Ilmenau. Felix Weil, como se le conoce en los círculos universitarios de la República de Weimar, es la perfecta definición del comunista de salón. Hijo único del empresario Hermann Weil, dueño de una importante fortuna ganada con la agroexplotación, pero sobre todo con explotación humana en la Patagonia argentina, así como la especulación inmobiliaria y el mercado de la carne. Felix Weil llega a Alemania en 1907, con tan solo 9 años, para estudiar en el Goethe Gymnasium de Frankfurt, ciudad a la que volvería tras un pequeño paso por Dublín para doctorarse en ciencias políticas. Con una confianza propia que solo tiene aquel que es rico por mérito ajeno, se propuso el ambicioso plan de unificar la teoría marxista, para lo cual convocó a sus jornadas de conferencias a intelectuales izquierdistas de toda Europa, incluidos George Lukács, Karl Korsch, o como coño se diga, y su amigo íntimo Friedrich Pollock, con quien cofundaría el Instituto de Estudios Sociales de Frankfurt 2 años después, en 1924, tras el éxito de la feria. Cofundaría y cofinanciaría porque, para sorpresa de nadie, Pollock era el hijo del dueño de una fábrica en Friburgo. ¡Qué casualidad! Doctor en economía con una tesis sobre la teoría del valor trabajo de Marx, pronto vio el negocio e invitó a su amigo íntimo Max Horkheimer, a quien conoció estudiando finanzas antes de la Primera Guerra Mundial. Horkheimer, hijo de una familia judía adinerada y doctor en filosofía, metería años más tarde a un amigo íntimo, Theodor Adorno, que a que no adivináis, efectivamente era hijo de un rico mercader del vino y una soprano lírica, y doctor en musicología. Total, que estaban todos podridos en billetes. Una institución de burgueses para la burguesía. Estoy seguro de que conocéis los sucesos acaecidos en la Europa de entreguerras, concretamente de lo que ocurría en Alemania entre finales de los años 20 y principios de los 30. Precisamente, en 1924, año de la fundación del instituto, Adolf Hitler era liberado de la cárcel, Mein Kampf en mano, tras haber sido condenado por intentar dar un golpe de Estado el año anterior. Menos de una década después, sería nombrado canciller. Durante esta época, el instituto se mantuvo neutral. En 1930, Horkheimer tomó el control y se enfocó en estudios sobre cultura y autoridad. Según Gillian Rose, en vez de politizar la academia, el instituto bajo Horkheimer academizó la política. Horkheimer
promovió la abstinencia de actividades políticas y de cualquier esfuerzo político o de apoyo a los inmigrantes. Con la emergencia del nazismo, Adorno, ya miembro permanente, asumió que el régimen solo perseguiría a los bolcheviques prosoviéticos y comunistas. Grave error. Recordemos que el IFS, por sus siglas en alemán, nació como un centro de estudios marxistas conformado además en su mayoría por intelectuales judíos. Según John Abromeit, Horkheimer rechazaba la idea de Lenin, Lukács y los bolcheviques de que la teoría crítica debía estar arraigada en la clase trabajadora. Prefería que los teóricos críticos operaran como agentes libres en lugar de enfocarse en el proletariado, al que consideraba propaganda totalitaria. Esta autora, que la verdad no sé cómo se pronuncia, resumió la posición de Adorno y Marcuse señalando que el partido bolchevique era una institución represiva que transformó la dictadura del proletariado en su propia dictadura. Y la verdad que aquí tenían razón. El exilio y la búsqueda de patrocinadores. Con la llegada al poder del NSDAP, los miembros del instituto estaban obligados a exiliarse, y lo hacen casi todos, a Estados Unidos, no sin antes asegurarse de limpiar su reputación académica. Horkheimer expugnó palabras como marxismo, revolución y comunismo de sus publicaciones para evitar ofender a sus auspiciadores americanos. Hasta contrató a una agencia de relaciones públicas para promover su trabajo en el país de las oportunidades. Como los definiría Bertolt Brecht, eran prostitutas en busca de apoyo de fundaciones durante su exilio estadounidense, vendiendo sus habilidades y opiniones como mercancías para apoyar la ideología dominante de la sociedad opresiva estadounidense. Y eso que no iban cortos de dinero, precisamente. Adorno, por su parte, reescribió todo el trabajo de Walter Benjamin mientras éste estaba atrapado en Europa, con el objetivo de hacerlo más atractivo en Estados Unidos. Según Helmut, como se diga, en todo lo que Adorno hizo por el trabajo de Benjamin, el lado marxista materialista continúa borrado. El trabajo aparece en una reinterpretación en la cual el controversial correspondiente que sobrevive impone su visión. O sea, que escribió lo que le dio la puta gana, vamos. Todd Cronan señala que la publicación de Capitalismo de Estado por Pollock en 1940 fue un punto de inflexión, pero el instituto ya se dirigía hacia el antibolchevismo desde principios de los años 30. La deriva culturalista de Horkheimer se concretó en 1937, con teoría tradicional y teoría crítica. Según Cronan, Adorno y Horkheimer empezaron a ver el problema de clase como una cuestión de poder y dominación, no solo económica, lo que se convirtió en el enfoque dominante de la izquierda. De aquellos barros, estos lodos. La cuestión de los judíos, que poco les preocupó durante el auge del fascismo y antisemitismo en Alemania, se volvió relevante con la publicación del estudio Antisemitismo en los sindicatos estadounidenses, dirigido por Pollock en 1945. El estudio concluyó que los sindicatos manejados por comunistas eran los peores y tenían tendencias fascistas. Este estudio fue comisionado por el Comité Judío Laboral, liderado por David Davinsky, quien era amigo de Irving Brown y Jay Lovestone, agentes de la CIA encargados de apropiarse de los sindicatos comunistas. Sin vínculos con proyectos políticos reales, Adorno y Horkheimer actuaban como mercenarios ideológicos, combinando su repulsa por el comunismo soviético con un marxismo superficial, lo cual era muy demandado, tanto que hasta Rockefeller nieto, financió sus actividades. El color del dinero. Vuelta a Alemania bajo la financiación de la CIA. En 1950, la Escuela de Frankfurt regresó a Alemania Occidental para apoyar el alejamiento de la izquierda del bolchevismo, proscribiendo al KPD y promoviendo al SPD como la izquierda sensata. Incluso Habermas, un fundamentalista democrático, criticó a Horkheimer por censurar artículos que pedían tímidamente una revolución, señalando su conformismo oportunista. El regreso de Horkheimer a Alemania en 1948 fue financiado por la Fundación Rockefeller, que también apoyó a Adorno a través de la Oficina de Investigaciones Raciales de Paul Lazarsfeld.
un anexo de programas de guerra psicológica. Este centro recibió $67.000 de la fundación y trabajó estrechamente con el Estado de Seguridad Nacional. Los Rockefeller, influyentes en la historia de Estados Unidos, usaron su fundación para patrocinar a la Escuela de Frankfurt. Nelson Rockefeller, asistente especial del presidente para estrategia de la Guerra Fría, permitió que la fundación canalizara fondos de la CIA. El regreso del instituto a Alemania fue financiado por Estados Unidos con $103.000, equivalente hoy en día a $1.200.000. Administrados por John McCloy, también recibieron apoyo de donantes privados. En 1954 firmaron un contrato de investigación con la corporación Mannesmann, famosa por fundar la Liga Antibolchevique y financiar al partido nazi. Este contrato era para un estudio sociológico sobre las opiniones de los trabajadores, ayudando a los administradores a prevenir actividades de organización socialista, aprobado por el nazi Wilhelm Zangen, líder económico de guerra del Tercer Reich. Qué mal envejeció la frase de Adorno de que ya no se podía hacer filosofía después del Holocausto. Estómagos agradecidos. Reiteramos nuestra tesis. Adorno y Horkheimer no eran traidores, sino defensores de la democracia liberal frente al bolchevismo. En 1943, Horkheimer incluso instó a los soviéticos a rebelarse contra el totalitarismo comunista mientras vivía en Los Ángeles. En los años 50 dejaron de censurarse. Adorno formó parte del Congreso por la Libertad de la Cultura, una tapadera de la CIA, y publicó en Der Monat, periódico de la agencia. Llamó a la policía para detener a sus propios estudiantes. Su odio hacia el comunismo y su postura acomodada le llevaron a afirmar que el objetivo de una praxis real debería ser su propia abolición. Horkheimer, por su parte, apoyó todas las intervenciones militares estadounidenses y criticó a la URSS cuando pudo. En 1959, Adorno justificó la invasión nazi de la URSS como una respuesta necesaria al apaciguamiento de Chamberlain, y Horkheimer apoyó la guerra de Vietnam como una lucha por la libertad. En fin, sé que nos dejamos muchas cosas por comentar, pero bueno, hasta aquí el vídeo. Si te ha molado, dale like, suscríbete y déjame saber por comentario qué te ha parecido. Recordad que os podéis seguir uniendo al servidor de Discord con el enlace que hay en la descripción. ¡Un saludo!